Gracias por participar del Ateneo número 523. Mi nombre es Juliana Colucci, soy residente de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Hoy les voy a presentar diseño inclusivo para crear sistemas accesibles. Empecemos repasando la hoja de ruta que estructurará nuestra presentación. En primer lugar, vamos a realizar una introducción para definir algunos conceptos que se relacionan con accesibilidad, para ya adentrarnos en la segunda parte al concepto de accesibilidad web. En tercer lugar, vamos a repasar dos experiencias de otros lugares del mundo para poder entender mejor qué es lo que podemos hacer con respecto a la accesibilidad y finalmente vamos a brindar unas reflexiones finales a modo de conclusión. Bueno, comencemos entonces con la introducción. Vamos a realizar un repaso conceptual sobre diseño centrado en el usuario, interacción humano-computadora, usabilidad y experiencia de usuario, para poder comprender un poco mejor entonces de qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad. En general estas palabras suelen utilizarse como sinónimos, pero es importante que aprendamos a diferenciarlas para comprender un poco más acerca del tópico. El diseño centrado en el usuario es una filosofía del diseño o un enfoque dentro del diseño que tiene como objetivo la creación de productos que satisfagan las necesidades y resuelvan los problemas de los usuarios a los cuales está destinado dicho producto. En este enfoque se parte de una premisa que va a condicionar todas nuestras acciones dentro del proceso de diseño, y esta premisa es que el usuario siempre se tiene que ubicar en el centro de todas las decisiones. No se diseñan productos, sino que se diseñan experiencias de usuario, porque no es posible entender el producto desvinculado de su uso, de su contexto o de las necesidades y motivaciones del usuario final. Bueno, la interacción ser humano-computadora es un área de estudio multidisciplinario que se sitúa en la intersección entre la psicología cognitiva, la ingeniería de las aplicaciones ergonómicas, las ciencias sociales y la informática aplicada. La interacción humano-computadora nos ayuda a entender la forma en la que los usuarios trabajan, que eso quiere decir las formas en las que las personas interactúan con los sistemas y la forma en la que estos sistemas informáticos y sus interfaces deben ser o necesitan ser estructuradas para facilitar el logro de las tareas de los usuarios. Bueno, con respecto a usabilidad, según la norma relativa al tema, la usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que el producto permite alcanzar objetivos específicos en un contexto de uso específico. Entonces, podemos decir que no se trata de un atributo universal, porque un producto va a ser usable si lo es para su audiencia específica y para el propósito específico con el que fue diseñado. Dentro de esta definición, entendemos como efectividad a la capacidad del usuario para lograr una tarea específica. La efectividad se puede simplemente comprender en términos binarios de poder lograrla o no. La eficiencia es el costo que se requirió por parte del usuario para poder lograr esta tarea. La eficiencia puede ser medida de diferentes formas, por ejemplo, en unidades de tiempo, o por ejemplo 10 minutos, o por la cantidad de clics que destinó el usuario a poder concretar dicha tarea. Y finalmente, la satisfacción es la conformidad o la aceptación del uso del producto por parte del usuario. La experiencia de usuario amplía el término de usabilidad para incluir factores estéticos y emocionales, como un diseño atractivo y deseable y aspectos de creación de confianza o de placer en el uso. Podemos entender entonces que la experiencia de usuario está compuesta por la usabilidad del producto, la utilidad del producto y el atractivo del producto que diseñamos. La accesibilidad es un atributo del producto, como la usabilidad, que se refiere a la posibilidad de que pueda ser usado sin problemas por el mayor número de personas posibles, independientemente de las limitaciones propias del individuo o de las propias derivadas del contexto de uso. Estas limitaciones pueden ser discapacidades, ya sea temporales o permanentes, o pueden estar relacionadas con el nivel de conocimientos, de habilidades o de experiencia previa del individuo. También pueden estar impuestas por el contexto de uso, es decir, barreras físicas, barreras de iluminación, ruido de ambiente, barreras de software o del propio hardware de acceso. Diseñar productos accesibles no significa diseñar para todos, ya que los productos suelen estar ideados para audiencias específicas.
Diseñar productos accesibles significa asumir la diversidad funcional de la audiencia específica y diseñar la interfaz de usuario de acuerdo a esta diversidad o proporcionar mecanismos de adaptación para responder a las necesidades de acceso específicas de los diferentes grupos de usuarios que conforman nuestra audiencia. Para entender un poco mejor esta definición, podemos explorar cómo ha cambiado la definición de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud. En 1980 se entendía a la discapacidad como un atributo personal. Era definida como cualquier restricción o falta de capacidad para realizar una actividad de la manera o dentro del rango considerado normal para un ser humano. Hoy en día se piensa a la discapacidad como dependiente del contexto. La discapacidad no es solo un problema de salud, sino que es un fenómeno complejo que refleja la interacción entre las características del cuerpo de una persona y las características de la sociedad en la que esta persona vive. La discapacidad entonces ya no es un atributo personal, sino que refleja la forma compleja en la que las personas interactúan con la sociedad. Es muy interesante entonces pensar a la discapacidad como universal y dinámica. Podemos entender que existen distintos tipos de discapacidad: discapacidad permanente, discapacidad temporal o discapacidad situacional. Es muy importante dejar de pensar que la discapacidad solamente afecta a un pequeño porcentaje de la población. De hecho, la mayoría de nosotros experimentamos discapacidades que son temporales y situacionales en la vida cotidiana. Ver o entender a la discapacidad de manera diferente nos puede ayudar a realizar mejores diseños que beneficien a más personas. Cuando entendemos que la discapacidad es una forma universal y dinámica de interactuar con el mundo, nuestro impacto puede expandirse, porque nuestros diseños inclusivos van a llegar a un mayor número de personas. El diseño inclusivo nos brinda formas de diseñar para humanos en constante cambio de motivaciones y necesidades, y diseñar sistemas que puedan adaptarse y dar respuesta a estas diversas necesidades. Si usamos nuestras propias habilidades y prejuicios como punto de partida, terminamos con productos diseñados para personas de una edad específica con una capacidad lingüística, alfabetización tecnológica y capacidad física determinada. La accesibilidad web estudia la posibilidad de acceder a la web y sus contenidos de todas las personas, más allá de sus capacidades físicas, intelectuales o técnicas y de las tecnologías que usen. Además, la accesibilidad web se ocupa de las particularidades de las tecnologías con las que se desarrolla la web. Así, el desarrollo de un sitio web accesible deberá considerar a los usuarios que operen computadoras o celulares antiguos, por ejemplo, y también tener en cuenta los contextos de uso. La accesibilidad debe tener en cuenta que un sitio pueda ser navegado en condiciones de conexión errática o lenta, o mientras el usuario está realizando otras tareas, como por ejemplo viajando en el transporte. El World Wide Web Consortium es el organismo que redacta recomendaciones y estándares para las tecnologías que se usan en la web. En sus guías para la generación de contenido web accesible nos indican que un producto, para ser accesible, debe ser perceptible, operable, comprensible y robusto. Entendemos por perceptible que la información y los componentes de la interfaz de usuario deban ser mostrados a los usuarios de forma que puedan percibirlos, ya sea verlos, oírlos o detectarlos de alguna otra manera. Debe ser operable, esto significa que los componentes de la interfaz de usuario deben ser manejables por los usuarios. Por comprensible entendemos que la información y las diferentes opciones deben ser comprensibles por todos los usuarios que accedan a las mismas. Y por robusto entendemos la importancia de maximizar la compatibilidad con actuales y futuros agentes de usuario, incluyendo tecnologías de asistencia o productos de apoyo. Las pautas de accesibilidad del contenido web 2.0 definen cómo hacer que el contenido web sea más accesible para las personas con discapacidades. La accesibilidad implica una amplia gama de discapacidades que incluyen discapacidades visuales, auditivas,
físicas, del habla, cognitivas, del lenguaje, del aprendizaje y neurológicas. Aunque estas pautas cubren una amplia gama de temas, no pueden abordar las necesidades de personas con todos los tipos, grados y combinaciones de discapacidades. Estas pautas también hacen que el contenido web sea más utilizable para personas mayores con habilidades cambiantes debido al envejecimiento y generalmente terminan mejorando la usabilidad para los usuarios en general. Bueno, entonces, ¿cómo podemos contribuir para generar contenidos digitales más accesibles? Realizamos una lista resumiendo algunas de los que nos parecieron las recomendaciones más importantes. Sin embargo, hay un montón de material y los invito a seguir investigando porque hay mucho material disponible. En primer lugar, por ejemplo, es importante utilizar colores con contraste. Para mí el contraste hay herramientas disponibles en Internet, algunas son extensiones propias de los navegadores. Lo mínimo esperado entre una figura y el fondo es de 4.5 de ratio. Se obtienen los hexadecimales de la figura y del fondo y las herramientas nos dicen si pasa o no el ratio de contraste. En el caso de los elementos decorativos no hace falta que se vea tanto el contraste y para los textos más grandes, de más de 18 puntos de tamaño, puede llegar a alcanzar un ratio de 3. Para el caso de personas con daltonismo, tener en cuenta que no diferencian el rojo y el verde, por lo cual debemos tener cuidado cuando los usamos. Es aconsejable para algunos casos donde comuniquemos con estos dos colores acompañar a los textos con iconografía. Utilizar colores de bajo contraste hace que el texto de una página web, por ejemplo, no se visualice bien o resulte una tarea muy complicada. No solo para personas con discapacidad, sino para todos en general. En segundo lugar, incluir alternativa textual a nuestras imágenes. Si las imágenes que publicamos no tienen texto alternativo, las personas que no ven y acceden por sistema de audio no se enteran de qué es lo que estamos cargando en las imágenes. Y también es importante que este texto alternativo no repita el mismo contenido que ponemos en la descripción de la imagen. Este texto no tiene que exceder los 125 caracteres porque si no abrumamos a la persona que está escuchando. Bueno, con respecto a los formularios, es muy importante siempre utilizar etiquetas. Esto nos ayuda a todos, porque podemos olvidarnos de qué se trataba el input y tenemos que volver a completarlo. El texto que va dentro de los inputs de un formulario debería ser un texto de ejemplo o de referencia para facilitar la comprensión de todos. Y finalmente, una recomendación respecto a los links, estos tienen que ser siempre específicos. Los lectores de pantalla lo leen de ese modo y la persona, si no, no puede saber de qué se trata. Es importante poder contextualizar a los links que vamos a incluir en nuestros sitios web y que no dependan del contexto que rodea a la palabra. Por ejemplo, revisar los términos y condiciones. Y en términos y condiciones ponemos el link en la palabra términos y condiciones. Y el ejemplo incorrecto sería para revisar los términos y condiciones hace clic aquí y poner el hipervínculo o el link en la palabra clic aquí. Bueno, y revisando un poco la legislación nacional, tenemos la Ley de Accesibilidad de la Información en las Páginas Web, que en su artículo primero ya nos dice que el Estado Nacional, sus organismos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado, las empresas privadas, concesionarias de servicios públicos, las empresas prestadoras o contratistas de bienes y servicios, deberán respetar en los diseños de sus páginas web las normas y requisitos sobre accesibilidad de la información que faciliten el acceso a sus contenidos a todas las personas con discapacidad con el objeto de garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato, evitando así todo tipo de discriminación. Bueno, pasamos ahora a la parte de experiencias del Ateneo, donde vamos a conocer dos ejemplos de qué es lo que se puede hacer para adentrarnos un poco más en estos tópicos. Bueno, en primer lugar, vamos a repasar el artículo Incorporando factores sociales en el diseño accesible. Es un artículo publicado en Assets en el año 2018.
Sus autores son Kristen Shinohara, Jacob Wobrock y Wanda Pratt, quienes trabajan en el Rochester Institute of Technology and University of Washington. Bueno, en este paper los autores relatan su experiencia de que organizaron workshops con el objetivo de sumarle a las actividades de diseño centrado en el usuario la mirada del diseño para la accesibilidad social. Es una perspectiva que enfatiza los aspectos sociales de la accesibilidad. De esta manera, investigaron cómo los diseñadores profesionales pueden aprovechar los factores sociales para incluir la accesibilidad en el diseño. Se centraron en 3 principios del diseño para la accesibilidad social. En primer lugar, trabajaron con usuarios con y sin discapacidad visual. En segundo lugar, la importancia de considerar factores sociales y funcionales. Y en tercer lugar, emplear herramientas creadas por el equipo para crear conciencia y estimular la reflexión sobre los aspectos sociales hacia un diseño accesible. Luego entrevistaron a los diseñadores sobre sus experiencias en el taller y descubrieron que la técnica que ellos implementaron es un conjunto efectivo de herramientas y estrategias que incorporan perspectivas sociales, funcionales e inclusivas que ayudan a los diseñadores a crear diseños más accesibles. Elegí este paper porque me interesó mucho cómo definen el concepto elaborado por ellos socialmente usable. En este artículo, socialmente usable se refiere a cuán usable es algo dentro de un contexto social como un objeto social no funcional, por ejemplo, cuando se prefieren usar zapatos de taco que son dolorosos, pero uno los elige por la apariencia que está tratando de lograr. El valor social de los zapatos eclipsa su funcionalidad. Los diseños socialmente accesibles son aquellos que son socialmente usables y además cumplen un objeto funcional. En el ejemplo de los zapatos de taco, las plantillas pueden brindar soporte agregando comodidad funcional al zapato de moda. Entonces definen socialmente aceptable como cuando un objeto, una persona o una circunstancia se considera que está dentro de las normas sociales de una comunidad determinada. Las normas son ideales aceptados implícitamente establecidos por consenso comunitario que por definición crean la posibilidad de desviación. La percepción y la preferencia por la tecnología surgen de nuestra comprensión de las normas socialmente definidas. Entonces, en este paper nos cuentan cómo realizaron workshops con 5 diseñadores expertos en los cuales les dieron una consigna que era, creo que diseñar un dispositivo o un aplicativo para que personas, tanto videntes como no videntes, puedan acceder al cronograma, al programa de actividades dentro de un crucero. Y para ello participaron 5 usuarios sin problemas en la vista y 5 usuarios con discapacidad visual, y también el equipo investigador les brindó 5 tarjetas del método y un framework que es el que acabamos de ver recién sobre la definición de producto socialmente accesible. Bueno, finalmente, como resultados y conclusiones, los autores nos cuentan que la barrera para trabajar con usuarios con discapacidad visual no es tan alta, que el estudio demostró que los diseñadores desarrollaron soluciones accesibles para ambos usuarios, incluso con una experiencia previa limitada en accesibilidad. Entonces, los autores infieren que aumentar el conocimiento, la conciencia y la experiencia, incluso de pequeñas formas, puede mejorar el diseño accesible. También los autores entienden que la experiencia profesional de los diseñadores les permitió adaptarse rápidamente al trabajo con usuarios con discapacidad visual y videntes, porque estos diseñadores invocaron sus técnicas preferidas y guiaron a los usuarios a través de complejas consideraciones de diseño.
Y finalmente, en tercer lugar, nos indican en el artículo que los diseñadores no tienen que ser especialistas en accesibilidad para incluir la discapacidad en el diseño. Los diseñadores se encontraron con algunas incógnitas. Por ejemplo, algunos no sabían que se podía acceder al iPhone a través del VoiceOver, pero esta limitación no les impidió crear una solución accesible. Entonces, la falta inicial de conocimientos técnicos sobre accesibilidad no es necesariamente una barrera para el diseño accesible, siempre que esté presente un usuario con discapacidad entre nuestro público objetivo. Bueno, ahora veamos el caso de Health Literacy Online. Es un sitio desarrollado por la Oficina de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud de Estados Unidos. Fue desarrollado en el 2018. Este sitio tiene como objetivo ampliar el acceso a la información y los servicios de salud, y es una guía basada en la investigación que analiza por qué y cómo diseñar sitios web de salud y otras herramientas digitales de información en salud para todos los usuarios, incluyendo en este caso a los millones de estadounidenses que no tienen buenas habilidades de lectura o alfabetización en salud, así como para las personas que no tienen mucho tiempo para buscar, procesar y utilizar información médica compleja. Esta guía está basada en investigaciones y se proponen ayudar a desarrollar sitios web de salud intuitivos y herramientas digitales a las que todos los usuarios puedan acceder y comprender fácilmente, incluidas las personas que luchan por encontrar, procesar y utilizar información de salud online. Bueno, en la primera parte de la guía se describe qué se sabe sobre cómo la alfabetización puede afectar la capacidad de un usuario para leer, procesar información en una pantalla de cualquier tamaño e interactuar con la tecnología. La lectura implica tanto la decodificación como la comprensión del texto. Primero, un usuario tiene que decodificar el texto asignando significado a las palabras. Entonces, a continuación, el usuario tiene que comprender el texto encadenando las palabras para comprender lo que el autor está tratando de comunicar en una oración o párrafo particular. Los usuarios con habilidades de alfabetización limitadas tienen más problemas con la memoria a corto plazo que los usuarios con habilidades de alfabetización más altas. Entonces pueden tener dificultades para decodificar palabras desafiantes y para recordar su significado. Si una página web tiene una gran cantidad de contenido, los usuarios pueden no ser capaces de recordarlo todo. Además, lo que recuerdan pueden que no sea siempre la información más importante. Los usuarios con habilidades de alfabetización limitada generalmente leen más lentamente y en ocasiones también tienen que releer palabras para poder comprenderlas. Y dependiendo de cada situación, entonces, según demuestra la bibliografía, los usuarios de alfabetización limitada pueden saltar palabras o secciones o empezar a leer en el medio de un párrafo, o bien, todo lo contrario, tratar de leer cada palabra porque no pueden escanear y extraer el significado del contenido de manera efectiva. Estas estrategias que utilizan los usuarios con habilidades de alfabetización limitadas refuerzan la importancia entonces de crear contenido simple que no abrume a los lectores con demasiadas palabras. Los gráficos que vamos a ver ahora forman parte de un estudio realizado en el 2014 que citan en este sitio, que utilizan la técnica de seguimiento ocular en personas con diferentes habilidades de alfabetización. Recordemos que el seguimiento ocular mide dónde se enfoca el ojo o el movimiento del ojo cuando un usuario mira una página web. Estos datos muestran qué áreas de una página web están captando la atención de un usuario y qué áreas el usuario está ignorando. Esto puede ayudarnos a comprender cómo los usuarios leen y buscan información en línea. El gráfico que vemos ahora en pantalla nos muestra el camino que un lector que no tiene habilidades de alfabetización limitadas hace cuando hojea una página. Este gráfico que vemos ahora nos muestra el camino de un usuario que sí tiene habilidades de alfabetización limitadas
mientras lee y relee cada palabra. Y finalmente, este último gráfico representa el camino de un usuario con habilidades limitadas de alfabetización que lee solo el texto que parece fácil de leer. Bueno, ahora vamos a ver algunas consideraciones sobre la navegación. Al navegar por un sitio web, los usuarios con habilidades de alfabetización limitadas tienden a distraerse con palabras y elementos adicionales de un sitio web como enlaces o iconos. Tienden a navegar de forma lineal o retroceder con frecuencia. Es muy probable que las personas con habilidades de alfabetización limitada elijan siempre la primera respuesta que encuentren sin comprobar si es la correcta. Tienen problemas para recuperarse de los errores y en general concentran siempre su atención en el centro de la pantalla. Una vez que cambian su enfoque de la navegación, es muy poco probable que vuelvan a mirar la navegación en general para resolver un problema o cambiar el curso si el contenido no satisface sus necesidades. Bueno, con respecto a la búsqueda, el uso de una función de búsqueda en un sitio web puede ser un desafío para las personas con habilidades de alfabetización limitadas. Escribir un término de búsqueda requiere de una ortografía algo precisa y algunos motores de búsqueda ayudan a escribir mejor que otros. Leer y comparar los resultados de la búsqueda para identificar la mejor opción es una tarea cognitivamente desafiante. Es posible que en una búsqueda los usuarios con habilidades de alfabetización limitadas tiendan a dedicarle más tiempo a las tareas de búsqueda de información. Es más probable que se rindan si no pueden encontrar información rápidamente. A estas personas generalmente les cuesta pensar en términos de búsqueda y en general terminan agregando términos para refinar una búsqueda en lugar de cambiar la estrategia de búsqueda, y las formas en que estas personas intentan encontrar información difiere mucho entre un usuario y otro. Bueno, entonces en el sitio, a partir de esta revisión bibliográfica, nos plantean una serie de recomendaciones para poder generar contenidos accesibles para personas con diferentes habilidades o capacidades de alfabetización. En primer lugar, escribir contenido comprensible, que esté en línea con las motivaciones y los objetivos de los usuarios, poner la información más importante siempre primero, escribir en lenguaje sencillo, no incluir contenido redundante y proporcionar pasos de acción siempre sencillos. En segundo lugar, es importante mostrar el contenido de forma clara, poder limitar el tamaño del párrafo, utilizar títulos significativos, utilizar una fuente legible, mantener el contenido más importante en la mitad superior de la página, incluso en los dispositivos móviles, utilizar color o subrayado para identificar los enlaces, utilizar imágenes que ayuden a las personas a aprender, usar el contraste apropiado, hacer que el contenido web sea fácil de imprimir, hacer que el sitio sea accesible para personas con discapacidades, crear sitios web responsive, diseñar contenido para dispositivos móviles específicamente diseñados para poder satisfacer las necesidades de usuarios que únicamente pueden acceder al contenido a través de un teléfono celular. También es importante organizar el contenido y simplificar la navegación. Crear una página de inicio sencilla y atractiva. Etiquetar y organizar el contenido pensando en los usuarios. Crear rutas de información lineales. Hacer que los elementos en los que se pueda hacer clic sean siempre reconocibles. Asegurarse de que el botón atrás del navegador funcione. Proporcionar un fácil acceso a las páginas de inicio y de menú en todas nuestras pantallas, incluir una función de búsqueda simple y mostrar los resultados de la búsqueda siempre con claridad. Bueno, para esto es obviamente menester, es muy importante involucrar a todos los usuarios y compartir la información a través de multimedia, diseñar herramientas y gráficos interactivos intuitivos,
proporcionar información personalizada, crear formularios y cuestionarios fáciles de usar, y considerar las opciones para compartir en las redes sociales. Y finalmente, poder testear todos nuestros diseños y realizar mejoras e iteraciones en los mismos con personas con habilidades de alfabetización limitadas. Bueno, ya llegamos al final de la presentación, vamos a avanzar con las conclusiones. Para ello me pareció interesante traer un paper que fue presentado en el Ateneo 459 por Santiago Fried en agosto del 2018. El artículo se llama "Las buenas intenciones no son suficientes, cómo las intervenciones informáticas pueden empeorar la desigualdad". Fue publicado en JAMIA en el 2018. Su autora principal es Tiffany Benoit de la Universidad de Michigan. Bueno, al principio del artículo las autoras nos cuentan que las disparidades en salud emergen cuando la incidencia, la prevalencia, morbilidad, mortalidad y o supervivencia ante una enfermedad son peores en un subgrupo de la población que en la población general. Nos traen un ejemplo muy interesante, nos cuentan que algunas de las grandes historias de éxito en la salud pública de los últimos 50 años han sido marcadas por inequidades generadas por intervenciones. Por ejemplo, durante el periodo en el que la tasa de tabaquismo en la población estadounidense disminuyó significativamente, la desigualdad en las tasas de tabaquismo aumentó drásticamente. Podemos entender que es indudablemente positivo que la tasa de tabaquismo de adultos haya caído un 47% en 1953 al 15% en el 2018. Pero en 1953 las tasas de tabaquismo eran similares en personas con distintos niveles educativos, mientras que en la actualidad menos del 4% de los universitarios fuman en comparación con el 34% de los adultos que solamente han terminado la escuela secundaria. Entre las razones que provocan este tipo de desigualdad, podemos encontrar que algunas intervenciones que se desarrollaron contra el tabaquismo evidentemente son menos eficaces para personas con niveles educativos más bajos. Si tuviéramos una oportunidad de volver a visitar las iniciativas antitabaco del siglo XX, con el conocimiento que hoy tenemos, podríamos buscar políticas que proporcionen los mayores beneficios para aquellas personas con niveles educativos más bajos. Beneficiar a este grupo probablemente sea una buena decisión y una buena asignación de recursos públicos, entendiendo que los mismos son limitados, porque los grupos de bajo nivel socioeconómico son generalmente las personas que presentan una mayor carga de morbilidad. Una intervención en salud produce desigualdad o inequidad si es más accesible, genera mayor adopción, mayor adherencia y es más efectiva en determinados grupos sociales sobre otros. Se puede pensar que en general el grupo social desfavorecido está fuertemente asociado con un peor estado de salud, como es el caso de las personas con menos poder adquisitivo o personas con patologías crónicas que generan algún tipo de discapacidad. En este caso, la intervención puede dejar atrás a las personas que justamente más necesitan a los servicios relacionados con la atención de su salud. Para prevenir que esto suceda, las autoras nos proponen tomar precauciones en estos 4 puntos para no influir inequitativamente en nuestro público objetivo. Entonces, si no tenemos en cuenta a todos nuestros usuarios finales en su contexto total, es decir, tener en cuenta también sus habilidades, sus recursos, sus experiencias previas, sus conocimientos, a la hora de diseñar sistemas de información en salud para pacientes, es muy probable que acentuemos las inequidades en el acceso a la salud de las personas. Si nuestro objetivo, empleando técnicas del diseño centrado en el usuario a la hora de pensar en sistemas de información en salud, es facilitar las tareas que tienen que realizar las personas en la gestión de su salud, entonces nuestro primer desafío siempre tiene que ser conocer a estas personas e incluirlas a todas en nuestros diseños para poder generar herramientas accesibles y llegar a toda nuestra población. Bueno, hemos llegado al final del Ateneo, así que les comparto las referencias bibliográficas
de donde obtuve las definiciones de la introducción, por ejemplo, y la guía para la generación de contenido web accesible, la guía de accesibilidad, las 2 experiencias que revisamos y el texto de las conclusiones. Los esperamos el próximo jueves 24 de septiembre a la misma hora y por el mismo canal para continuar con este ciclo de Ateneos de UX. El próximo Ateneo va a estar a cargo de Andrés Brandán y nos va a hablar sobre experiencia de usuario en profesionales de la salud. Muchas gracias a todos por haber participado.